Vamos a hablar de lo que es la historia posmoderna, la historia moderna, el giro lingüístico y varios de los autores que representan esta nueva era. Se menciona que últimamente, en las más recientes generaciones, ha habido una fragmentación de lo que es la historia de forma importante, ya sea fragmentación en el sentido de historia política, historia social, y esta última se ha subfragmentado en otras como demografía histórica, historia del trabajo, rural, urbana, etc. Todo este tipo de fragmentaciones ha llevado a la necesidad de orientar nuevamente la historia y se le ha dado el término de nueva historia. Este término se ha acuñado de parte de los franceses como la nouvelle histoire o la nueva historia, y este artículo va a tratar de definirla, pero la va a definir no por sus conceptos propiamente, sino por una vía negativa, es decir, definirla en función de lo que no es, a lo que se opone a las nuevas prácticas. Para esto, el autor la divide en varios grupos, en lo positivo y lo negativo. Por ejemplo, habla de que los antiguos historiadores se enfocaban sobre todo a la historia política, era su objetivo esencial, ya que se suponía que la política se integraba a todo, al Estado, etc., pero también incluía a la iglesia, incluía las guerras, la historia del arte, etc. Otro tipo de historias ya pasaban a un segundo plano, sobre todo lo científico, por lo tanto se enfocaban principalmente en la historia política. La nueva literatura, los nuevos historiadores ya hablan de una historia total, ya se interesan prácticamente de más porciones de la historia, de varios fragmentos, y hablan de también una historia de las ideas. En los últimos 30 años ha habido historias prácticamente sobre todo, historia de la mujer, historia de la muerte, historia de la niñez, etc. Y ha tenido un fundamento filosófico, que es llevar a una realidad social más constituida, más culturalmente constituida, más hecha. Otro término es de los antiguos historiadores, es la narración de acontecimientos, mientras que la nueva generación se dedica más al análisis de estructuras. También los historiadores previos veían la historia desde arriba, es decir, se interesaban por los principales exponentes de la historia, por grandes eventos, viéndolo de arriba hacia abajo. Actualmente ya la tendencia es verlo de abajo hacia arriba, con otro punto de vista, desde la opinión popular, desde la opinión de las personas. Otro instrumento que utilizaban los anteriores historiadores era que se basaban principalmente en documentos, y esto daba una versión pues prácticamente oficial de los hechos. Por lo tanto, actualmente pues se requiere de otro tipo de fuentes, ¿no? Estos pueden ser audiovisuales, pueden ser historia oral, pueden ser fotografías, estadísticas, etc. A lo que llevó más adelante a realizar lo que es la historia cuantitativa de la década de los 50 y de los 60 aproximadamente. Otro punto es que la historia antigua no da razón a cuestiones colectivas. Actualmente se da más interés a lo que son a las actuaciones individuales. El autor pone el ejemplo de por qué Bruto apuñaló a César. En este sentido, lo que se tiene que tomar en cuenta es el contexto del hecho del asesinato, del apuñalamiento de César, de lo que vivió, de lo que se estaba sucediendo en ese momento, no propiamente en el hecho. Otro punto es de que antes la historia era muy objetiva, el hecho por el hecho, ¿qué fue lo que sucedió? Actualmente
pues no es posible eso. Tiene que haber también subjetivismo, y tiene que haber unas perspectivas particulares sobre el hecho. Y algo muy importante también es que incluso dejaron la escuela de los anales, fue la interdisciplinariedad. Ya se toma parte de otras áreas como lo es la antropología, la psicología, la sociología, etcétera, para de esta manera tener un punto de vista o un contexto mucho más amplio, más preciso. Entonces, la nueva historia se asocia a Fabre y a Marc Bloch. Estos en 1929 fueron parte de la Escuela de los Anales, y la siguiente generación, Braudel, fueron los que se rebelaron contra los rankianos. Ya desde 1912, Robinson también utilizó la expresión de nueva historia y decía que la historia incluye todo rastro y vestigio de cualquier cosa hecha o pensada por el hombre desde su aparición en la Tierra. Es decir, hablaba de una historia general o de una historia total. Entonces, vamos a hablar un poquito de la historia desde abajo, que ya dijimos que es un enfoque más normal. Es un enfoque que habla de la vida cotidiana. Y esta vida cotidiana, los historiadores anteriores era rechazada, decían que era inútil, que no valía la pena estudiarla, y actualmente se considera como auténtica. Y como un todo para llegar a un fin. En este punto, la historia social y cultural se mezclan, hacen una simbiosis para llegar a una sola. Entonces, en esta vida cotidiana se toma en cuenta la rutina, las acciones propias de las personas, y hay actitudes que se van a llevar hábitos mentales. Estos hábitos mentales y esta rutina también pueden incluir otro tipo de situaciones como es lo ritual. Ahora, el reto de los nuevos historiadores es cómo hacer que todas estas se relacionen, o sea, toda esta vida cotidiana se relacione en uno de los grandes sucesos, o en los sucesos conocidos como importantes. Ahora, otro de los mayores problemas, los problemas importantes que tienen los nuevos historiadores es las fuentes y los métodos. Algunos historiadores han enfocado sobre todo a la historia oral o en documentos oficiales. Y ahora todos los relatos, lo que son orales, fotografías, etcétera, o registros, el problema es que no son siempre muy específicos y se pueden prestar a prejuicios, a creencias, a otro tipo de enfoques personales. Entonces, se menciona también que la historia material es más bien territorio de los antropólogos, aunque estos en un principio, estudiaban sin documentos. Ahora, actualmente, también los antropólogos se apoyan en documentos, y también estudian no nada más edades anteriores o antiguas, también estudian edades recientes. También se habla dentro de esta revisión de una rama que es la psicología histórica. Esta, ¿qué hace? Pues ayuda a debatir sobre lo que es la motivación consciente e inconsciente con lo de las explicaciones sobre lo individual y lo colectivo. Esto aporta a la nueva historia importantes temáticas. Ahora, dicen que la historia económica tuvo dos grandes cambios. Una es la cliometría, que es la que nos apoya o nos da información de los procesos de crecimiento, pero a largo plazo. Y la segunda fueron las instituciones. Esto es lo que nos explica los cambios históricos y lo económico, pero dentro de las sociedades. Uno de los principales exponentes de estas teorías fue Simon Kuznets, el cual desde 1948 emprendió su libro El crecimiento económico moderno.
aquí establece algunos criterios para analizar los países en base a varias cosas, en base a sus recursos, en base al consumo, a las relaciones con otros países y a la distribución de sus ingresos. Aquí él analizaba el crecimiento moderno como un patrón de acumulación de capital que era de una manera muy rápida y de una manera progresiva a lo largo de todo el tiempo. Otro de los exponentes fue Robert Fogel. Este autor criticaba, por ejemplo, la esclavitud como una forma de generar progreso o de generar recursos en aquellas épocas, y decía que era, pues, prácticamente era muy ineficiente. Y este autor, lo que hacía era combinaba la demografía, la salud, la nutrición, el índice de masa corporal, la talla de las personas, con el rendimiento y con la inteligencia de la fuerza de trabajo. Y esto como una forma de producir en la sociedad de manera a largo plazo. Ahora, la cliometría, como se mencionó, aplica modelos capitalistas pero sin aristas. Aplica supuestos, pero donde no aparecen agentes económicos. Por ejemplo, no aplica a agentes muy específicos como un esclavo, como un terrateniente, etc. Entonces, la cliometría sí logra esclarecer hechos y eventos con problemas macroeconómicos del capitalismo, a base de varias técnicas y asociaciones con otras áreas, como la microeconomía. Utiliza también la microhistoria, la sociología, la psicología, etcétera, entre algunas otras. Uno de los claudicantes de la cliometría es de que, pues, de alguna manera dificulta o es de batalla batalla para explicar el crecimiento, pero a largo plazo. Ese es uno de los problemas de esta teoría. Por su parte, Robert Thomas menciona en su libro El nacimiento del mundo occidental la manera en que algunas sociedades lograron un crecimiento a largo plazo, y lo resume de manera muy puntual, diciendo en que fue prácticamente secundario a una organización económica eficiente, como llegaron a un buen crecimiento, a que había derechos de propiedad y que esa propiedad era protegida por el Estado. También se daban incentivos para que hubiera innovaciones. Eso, por ejemplo, sucedió en Inglaterra, en Holanda, donde aparte un factor importante fue que ahí prosperó el protestantismo, los cuales la ideología es que justifican la riqueza como una expresión de gracia, a diferencia del catolicismo que mencionaba que mientras más pobre, más posibilidad tenías de llegar al cielo. Aquí era al revés, con ese tipo de creencias. Además, el Estado ayudaba mucho a las universidades para que éstas desarrollaran nuevas técnicas de producción, y algo muy importante que también sucedió en estas regiones fue la separación de iglesia y Estado. Esto permitió que la ciencia se desarrollara y no se bloqueara como en otras regiones, como España, por ejemplo. Se habla también de la teoría neoinstitucional. Esta lo que hace es que analiza los incentivos que conducen a los individuos a emprender y que estos emprendimientos sean retribuidos a la sociedad y sean económicamente eficientes. Eso habla de la teoría neoinstitucional. Por su parte, Douglas North decía que las instituciones de estructuras básicas en las cuales los seres humanos se habían creado junto con la tecnología determinaba los costos de transacción y de transformación. Sin embargo, seguía teniendo el problema de explicar cuáles eran la forma del cambio a largo tiempo. El autor también comentaba que el objetivo principal de la historia económica era tratar de explicar los diversos patrones de crecimiento, de estancamiento y de decadencia de las sociedades en el transcurso del tiempo, así como la interacción humana que produce resultados que iban a ser, pues, ampliamente divergentes. North también hablaba de la dependencia del pasado,